es un poco de trampa esto, por una razón. Muchos de los que están aquí y muchas de las que están aquí creo que han participado en este libro de una manera o de otra. Finalmente, yo recuerdo haber participado desde que si esta era la portada o no. Entonces había que votar, votamos. De repente pensé que, bueno, finalmente es como un libro bastante colaborativo en ese sentido, ¿no? Por otro lado, que si el título, que si lo hacía así, que si lo hacía asado. Y entonces creo que, y además, bueno, por ahí me paseo en alguna de las páginas del libro también. Entonces dije, bueno, entonces en este libro no solamente, no sabía de qué iba a hablar. Y estaba así como pensando desde dónde conversar con ustedes acerca del libro, desde esta paseada mía dentro del libro, desde las cosas que me emocionaron mucho al leer el libro, desde lo que me emocionó al saber que este gran amigo de nosotros y nosotras haya hecho una novela y hable sobre sus intimidades, su vida, y porque bueno, finalmente cuando uno escribe no puede sustraerse de poner un pedacito de lo que uno vive y hace y siente. Y finalmente, esto no es más que, o sea, cuando empezaba a leer y demás, me divertí muchísimo. Ojalá quienes no lo hayan leído lo puedan leer, porque es muy divertido. ¿En qué sentido? Quienes conocen a Josep pareciera que están platicando con él. El libro es como, de repente, las conversaciones que tiene él con los personajes, primero, es como si estuviera platicando con uno, ¿no? Entonces tiene cosas como estas notas de autor que bueno, yo me moría de la risa. Cada nota de autor, quienes no lo hayan leído, es así como que nota del autor, ¿no? Nuestros recuerdos no están hechos de imágenes, ni siquiera de palabras. Son verdaderos, se hacen presentes cuando los ponemos blanco y negro. Hagan de cuenta que está uno sentado tomándose una copa de vino con el autor y hablando sobre esto, ¿no? Y esto me pareció genial porque de repente no sabía si estaba yo conversando con él en un restaurante con una copa de vino, estábamos en el teléfono o simplemente estaba yo leyendo su novela en donde va describiendo a un personaje que va siendo como adorable, ¿no? En muchos sentidos, va siendo como adorable en la parte en donde cómo se entrega al amor, cómo se entrega a la vida, cómo se entrega a la ciencia, cómo se entrega a escribir, ¿no? A escribir. De repente también pensé en hablar del libro desde los lugares en donde estamos en una historia y nos lleva a otra, entonces no es un libro lineal, es un libro que nos lleva como si fuera un caracol, y donde regresa, va y viene, y por supuesto las notas del autor cuando de repente dice, bueno, esto no podría ser así necesariamente, ¿por qué? Porque ya el tiempo ya pasó, entonces seguramente estaría pensando no sé qué cosa. Entonces uno se queda pensando, bueno, entonces ¿en dónde está? ¿Pasó, no pasó, la fantasía, la realidad y cualquier cosa que esto signifique, ¿no? Entonces, me parece que es un libro que nos muestra muchísimo, cuando menos un Josep que va y viene en las narraciones que va haciendo, no solamente de sus personajes, sino de los momentos y las situaciones que va viviendo y las cosas que le van interesando y las cosas que le van interesando a cada uno. Entonces, de repente me gustó muchísimo cuando va hablando sobre estas partes de las relaciones, cómo va relacionándose con las mujeres del autor, o sea, del personaje, con las parejas que tiene el gracias. Perdón. Entonces, cuando va hablando acerca del amor, sus relaciones, sus parejas que va teniendo y demás, y de repente, ¡pum!, nos empieza a hablar de los
de la tecnología y de, o sea, unas incluso, incluso como fórmulas algebraicas, matemáticas, y de repente, ¡pum!, otra vez regresa al sexo, ¿no? Y al sexo de una manera abrupta, de una manera irreverente incluso en algunos momentos, ¿no? Entonces es un libro que va y viene, es un libro que es muy entretenido y nos puede llevar desde lo más sublime hasta lo más grotesco. Y eso me gusta, porque me parece que es como un sub y baja, como es la vida, y cómo podemos disfrutar una lectura. No es plana, no es lineal, pero sí nos lleva a emociones y sentimientos que no nos podemos imaginar cómo pueden ir de un lado al otro y se conjugan y se entretejen unos con otros. Yo les invito a que lo lean, vale la pena, y lo lean. De repente pensé en si podías leerse no capítulo por capítulo, sino posiblemente, y no lo hice porque estaba yo leyéndolo completo, pero creo que quizá podría leerse en algunos casos los capítulos solos. Y podríamos como tener una mirada sesgada, por supuesto, no solamente del autor, sino de la historia. Y a lo mejor podríamos construir una novela diferente desde nuestra mirada, que creo que esa es la rica invitación que nos hace la esencia de las cosas. Y la esencia de las cosas cambiaría, y entonces sería una esencia. Los invito a que la lean, verdaderamente me gustó mucho, es muy divertida. Y sobre todo, quienes han disfrutado conversaciones con el autor, hagan de cuenta que están conversando con él, en donde de repente se mete a hablar sobre su vida, de repente habla sobre los amores, de repente habla del sexo, pero también habla de la filosofía, habla de la tecnología, habla del futuro y sobre todo del amor. Así que ojalá que lo disfruten tanto como yo lo disfruté en el momento en el que lo lean. Muchas gracias, Josep. Ya está leído y demás, disfrutado, y estamos esperando el siguiente. Así que muchas gracias, Josep, y gracias a ustedes por haberme acompañado en esta experiencia de hablar sobre el último libro que leí. Gracias. Gracias a ti, Rocío. Me estoy sonrojando, obviamente, y bueno, me alegra muchísimo que el libro te haya gustado y bueno, pues todo lo que has comentado, apuntar solo dos cositas. Las intimidades que se cuentan no son exactamente mías, no es una autobiografía, tampoco es que trate de excusarme, pero bueno, no es exactamente una autobiografía, aunque sí que es cierto que también lo has nombrado, pues que dónde está el límite entre fantasía y realidad, ¿no? Eso tendría bastante que ver con la propia vida, ¿no? Con las interpretaciones que hacemos, cuáles son reales y cuáles no lo son tanto. Y de hecho sí que hay cosas reales. Por ejemplo, Rocío aparece literalmente en la novela, en un momento dado aparece formando parte de un grupo de investigación en filosofía y psicología y tal. Bueno, no adelanto más. Incluso también aparecen otras personas, algunas, digo, reales, ¿no? Alguna de ellas está aquí, sí, ya te veo, Rosa Suárez, y un grupo de amigos de allí de Colombia, pues incluso narro algunas cosas que sí que sucedieron, ¿no? Como una visita a su ciudad, bueno, ella vive entre Bogotá y la hermosísima ciudad de Villa de Leyva, y bueno, lo bien que estuvimos allí, pero
como Rocío ha adelantado y adivinado, a veces es difícil separar, y no lo voy a contar, dónde está la realidad y dónde termina la realidad y empieza la fantasía. No lo voy a contar, cada cual que haga la interpretación que quiera, que al final para eso se escribe novela, ¿no? Si no, uno pues escribe ensayo y propone sus teorías y serán más acertadas o no, pero muchas gracias, Rocío, y desde luego puedes intervenir en cualquier momento a lo largo de la tarde aquí en España, de la mañana, del mediodía en América Latina. Y bueno, Pamela, a ver si te veo. Sí, hola, ahora te veo. ¿Qué tal? ¿cómo están? Bien, bien. Adelante, Pamela, te veo muy, muy fresquita y muy bien. Sí, bueno, saludos desde el norte de Chile. Yo vivo en la costa del desierto de Atacama, así que acá siempre es como un poco verano, ¿no? Eh, bueno, creo que Rocío ha hecho una gran descripción de la experiencia, ¿cierto?, de leer este libro. Me sentí muy identificada con sus palabras. Eh, yo, como soy de repente un poco obsesiva, preferí escribir lo que iba a decir. Eh, Así que es algo cortito y justamente tiene que ver con la experiencia, ¿cierto? Básicamente de leer este libro. Entonces, tengo un par de parrafitos ahí que quisiera compartir. Eh, Leer esta novela es sin duda una experiencia. Es una novela que juega y cuestiona supuestos temporales, espaciales, históricos y de la realidad misma. Es una novela que te descoloca desde el primer párrafo. El autor está ahí, inquieto, dialogando a lo largo de la novela, transgrediendo la invisibilidad del autor en su objeto de creación. A veces se encuentra dentro, narrando, reflexionando, y otras veces fuera, develando de cuando en cuando su experiencia en el proceso de creación. Entonces logra transportarte a saltos desde el espacio y tiempo de la historia al espacio y tiempo de su escritorio y del proceso de creación, desarrollando un diálogo constante. Te habla y uno le contesta, duerme un poco, por favor. Tubos de acero conectan las diversas dimensiones en que transcurren estas historias, surrealistas, atrapantes, y lazos profundos conectan a los personajes, despojándose de su temporalidad y materialidad. Estas historias surrealistas son encarnadas a través del deseo, la sobrevivencia, el amor y hechos históricos que han marcado a los pueblos, mostrando lo humano de manera desinhibida, sin embellecedores. Nos invita desde ahí a observar nuestros contextos e historias y reconocernos en ellas. Y por supuesto, la reflexión filosófica y crítica permea la narración, dándole una textura extraordinaria. Realmente yo disfruté mucho este libro. Es un libro que sin duda es tan multidimensional, ¿cierto?, que escapa, ¿cierto?, como la idea de leer un libro, que es como empiezo un libro y leo un libro. Este libro no permite esa linealidad por ningún motivo. Se preocupa de que no tengas una linealidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, es muy entretenido, es extraordinario en cómo te transporta a lugares, personajes, ¿cierto?, a la Rosita, Rocío, y en realidad ciertos mundos, ciencia ficción, que quizás no es tan ficción a estas alturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es realmente apasionante, yo de verdad me la pasé muy bien. Como que esos libros que uno tiene que empezar a leer y como que lo tiene que terminar, ¿no? Como que no importa cuántas horas pasen. Y en ese sentido, ¿cierto?, los invito, por supuesto, a leerlo, la van a pasar muy, muy bien. Y prepárense, esto es como una montaña rusa, ¿no?
Eso quería comentar. Pues muchísimas gracias, Pamela. Sigo sonrojándome. Me ha gustado mucho lo del realismo, ¿no? Lo de que habías encontrado muchas cosas surrealistas, porque bueno, un poco está puesto intencionadamente, ¿no? Hay también la cuestión de la linealidad temporal. En su momento tuve que hacer un gran esfuerzo porque cada capítulo está escrito casi aparte, ¿no? Aunque luego se ve que se van interrelacionando. Y la primera versión de la novela no tenía nada que ver, es decir, igual un capítulo ocurría cuando el protagonista tiene 30 años, luego volvía a los 13 años, luego volvía a los 60 años, luego, en fin, pero hubo un momento en el que decidí no ser tan surrealista, ¿no? Pensé un poco en las lectoras y lectores y dije, bueno, esto cuando lo lean se van a volver más locas y locos de lo que están y posiblemente acabarán odiándome, ¿no? Entonces sí que decidí darle una cierta línea del tiempo, por lo menos basándome en la edad del protagonista, que empieza a los 13 años a narrar cosas de su vida y termina a los 75. Obviamente no soy yo, porque yo no tengo 75 todavía, aún me faltan muchos. Pamela, muchísimas gracias, es todo un honor y un orgullo que hayas participado. Y Carolina, pues si quieres comentar alguna cosita. Hola, buenas tardes. No sé si se me ve. ¿Se me ve bien? Sí. Hola. Vale. Buenas tardes. Bueno, lo primero quería darte las gracias por haber contado conmigo para la presentación del libro, por haber sido, como has dicho antes, de las primeras a las que tuve el honor de leer el libro. Y bueno, y también darte la enhorabuena pues, por la novela que has escrito. Y luego ya quería entrar en Josep como escritor. Creo que en sus libros anteriores de ensayo Mentalidad Humana y Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes, creo que ahí ya se podía ver su peculiar estilo narrativo. Pero creo que es en esta novela, en La esencia de las cosas, cuando se ve al Josep al 100%, como bien ha dicho Rocío, que quien te conociera podíamos estar viendo parte de ti. Creo que a través de la historia podemos ver al Josep que se autodiagnóstica multipolar, a la persona que se ha divertido haciendo este libro y sobre todo creo que por medio del relato de Juan Miguel podemos ver la lealtad, la responsabilidad, el sentimiento de compañerismo que creo que es inherente a Josep. Cualidades que me demostró como tutor, que he seguido viendo y que he visto impregnadas en este libro y que me ha hecho entender y bucear en el interior de él. No seré yo quien hable de la vida personal de Josep, porque como bien dice en el prólogo, no le gusta hablar de su vida, ni tampoco seré yo quien os adelante argumento de la novela. Creo que esa es una doble tarea que corresponde primero al lector, que tiene que ir leyéndolo, y segundo, después a ti, Josep, que vayas contándolo hasta donde tú creas que se considera oportuno. Solo quiero decir que yo, a través de la historia de Juan Miguel, pude adentrarme en un recorrido personal en el que se ve cómo se pasa por el sexo, por la política, por el amor, por la violencia, por la guerra, por la soledad, ver su recorrido interno, y creo que ayuda a comprender incluso nuestro recorrido interno. Creo que tienes una narración muy realista, como te dije en la primera crítica, me gustaba tu estilo a calzón quitado y creo que eso permite muy bien meternos en la historia, vivirla como si estuviéramos ahí e ir entrelazándola con nuestra propia historia y de alguna manera como llegar a entender cuál es la esencia de las cosas. Y muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias a ti. De hecho, también he de decir que la primera presentación presencial
Me ayudó Carolina a organizarla en su ciudad, en Valladolid. Ya teníamos el local prácticamente cerrado. Lo que pasa es que fue cuando fui a Buenos Aires, luego volví, luego no sé qué me lié, vinieron las fiestas, luego organizando también la Avenida de Rocío a Madrid, a Tenerife, y pues pilló esto, ¿no? Pero bueno, tenemos pendiente esa presentación presencial ahí y también esos son los motivos pues, que te invité a que estuvieras hoy con nosotros, ¿no? Bueno, espero acabar de sonrojarme ya de una, no sé si se notará por la cámara, porque me he puesto un filtro anti-sonrojo. Te agradezco muchísimamente. Y bueno, pues te agradezco muchísimo tus palabras y lo que has comentado, ¿no? de la novela. Has citado los capítulos, ¿no? También los capítulos pues son temas, ¿no? Los planteo como temas que, bueno, pongo en duda o no si son universales o no, ¿verdad? Pues eso, el sexo, la guerra, la política, el amor, etcétera, la soledad. Hay un tema que no aparece prácticamente, bueno, sí que aparece, pero que no tiene un capítulo específico en esta novela, pero será el eje central, o es el eje central de la próxima, que ya estoy casi viendo cómo soluciono el final, ¿no? Que muchas veces es lo más difícil. Pero bueno, están todos entrelazados, ¿no? En realidad, en todos los capítulos pues hay sexo, el primero se llama el sexo, pero también hay política ya, también hay, en fin, violencia, en fin, en todos está un poco, porque al final pues la vida es eso y mucho más, ¿no? Y mucho más, no es solo violencia o guerra, o por otro lado, digamos que eso son cosas feas, pero por otro lado cosas bonitas, pues como el sexo, el amor, o el estar con los amigos, ¿no? En Bogotá o en Villa de Leyva, dando paseos y... Bien, pues si queréis, no sé, abrimos un poco la conversación. Muchísimas gracias a las tres. Insisto, podéis participar en cualquier momento. Y bueno, yo os podría, desde luego no voy a hacer, como se dice eso ahora moderno, es spoiler, creo que se dice, ¿no? Eso, no me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, no lo voy a hacer. Pero bueno, quienes lo hayáis leído o no, hayáis leído algún trocito, o no sé, o no tengáis ni idea de qué va, pues si queréis hacer alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, alguna crítica negativa, algo que no os haya gustado, si ya lo habéis leído, o si no lo habéis leído, pues si tenéis algún interés en hacerlo, en fin. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa o sobre lo que han dicho Rocío, Pamela? Karina está preguntando si puede ser un breve fragmento leído por el autor en el chat. Sí, pues no lo tenía preparado, pero bueno, pero breve, ¿eh? Si no lo sé, pues mira, ya por donde lo he abierto por casualidad, ¿no? No lo tenía, aunque tenga aquí un señalador de estos, no sé, un subcapítulo, ¿no? Me voy a leer solo un par de párrafos que se titula Antecedentes en comisaría y que forma parte del tema 2, del capítulo 2, que es la política, precisamente, ¿no? Antecedentes en comisaría y dice: primero de carrera, filosofía. Somos más de 300 en la asamblea de apoyo a los obreros en huelga de la fábrica de automóviles. Salón de actos de la Facultad de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Franco agoniza, pero sus esbirros siguen haciendo de las suyas. Así que en medio de la asamblea un montón de grises, que es la policía franquista, los llamábamos así porque iban vestidos de gris y muchos aún los seguimos llamando así, aunque ahora van vestidos de azul, creo, ¿no? Algunos de ellos incluso a caballo, otros con metralletas, y todos con porras entran en la facultad, invaden el salón de actos en plan bestia, nos requisan el carnet de identidad a todos y algunos vamos detenidos a los calabozos de la comisaría central en Villa Layetano. Hostias y hostias y más hostias.
La primera vez que experimento voltios en los cojones. El dolor es bestial. Afortunadamente no me queda ninguna secuela física. No sé si psicológica sí. Habla y todo pasará. Te devolveremos a tu dulce hogar, porquería comunista. ¿Quién es el cabecilla? Solo danos un nombre y te soltamos, socapullo. El que me pega es un tipo enjuto vestido al estilo de los generales fascistas. Me llama la atención que en su pecho brilla la cruz nazi de caballero. Creo que me ha roto la nariz y un par de dientes. Seguro. Siento un incisivo dolor y el sabor de la sangre en mi boca. Mierda. Como veis, no me corto a la hora de usar palabras que usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Al final, tampoco pasa nada por ello, ¿no? Gracias, Karina, por la invitación. No lo tenía preparado, pero bueno, tal vez haya sido una buena idea, si queréis, para iniciar, no sé, un poco esta conversación. No nos queda ya mucho tiempo, pero bueno, como os he dicho antes, si queréis... ¿Quién? Sí. ¿Había alguien? ¿Puedo? ¿Yo? Sí, sí. Javier. Ah, Javier, adelante, por favor. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué hay? Bueno, voy a empezar por lo negativo. Vale. Yo compré el libro, pero le di a leérselo a mi mujer, que la conoces. Y lo ha dejado a la mitad. Dice que es muy raro. Sin embargo, yo con esto lo he cogido porque no lo había leído y me está encantando. De hecho, lo estaba leyendo delante de ella y me estaba partiendo de risa. La verdad que me acuerdo, pues hay cosas que son súper, no sé, me siento muy identificado, ¿no? En muchos casos, ¿no? Luego también me he quedado prendado de María. No sé qué pasa, solo decirte que he leído solo la mitad del libro, estoy en Cuba ahora. Y me hubiera gustado tener una relación sexual con Diana Sándara, que no hubo esa oportunidad. Yo, para mí, desde mi punto de vista, lo veo muy, un poco, no sé, es mi impresión, autobiográfico bastante, no sé. No sé cómo lo ves tú, pero me lo estoy pasando muy bien. Y la única pregunta que me viene es ¿por qué Joseph ha querido escribir este libro? Creo que al final ya lo descubriré. Pero me está gustando mucho. Simplemente eso, ha sido un placer. Gracias, Javier. Muchas gracias. Otra cosa, perdón. Sí. Me encanta el libro, que es que también pones palabras de las impresiones de los otros, de los que intervienen, no solo del narrador, ¿no? Sino también la impresión de cómo te ven ellos a ti. Eso me encanta también. Solamente eso. Es muy interesante eso. Gracias. Bueno, volviendo un poco a lo de la parte autobiográfica, bueno, Rocío también ha dicho al principio algo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y es que inevitablemente siempre que escribimos algo ponemos parte de nosotros, ¿no? Es decir, incluso en un artículo científico superpositivista de ciencias físicas, ¿no? Siempre hay el punto de vista, por muy objetivo que se quiera ser, muy científico, etcétera, siempre hay el punto de vista del investigador, del científico, etcétera, está ahí presente, como no en una novela. Por ejemplo, de los breves párrafos que os he leído ahora, que además han salido por casualidad, insisto, hay cosas que son ciertas, entre comillas, hay cosas que ocurrieron. Es verdad, por ejemplo, y esto lo desvelo solo ahora, que entraron en la Facultad de Psicología, Filosofía y Ciencias de la Educación, como se llamaba entonces, en Valencia, aquí la estoy situando en Barcelona, y entraron pues la policía a caballo y todo allí dentro, y con metralletas y tal, nos detuvieron a todos porque estábamos apoyando una huelga general en la industria del automóvil, en fin. Pero luego otras cosas no son tan ciertas, ¿no? Pero bueno, este juego entre lo que es cierto y lo que no es cierto es algo que a mí es lo que más me gusta, ¿no? Hacer.
cuando escribo. Y por eso también respondo un poco, Javier, a tu segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo es que me pongo a escribir una novela y además tan mayor, ¿no? Y también si habéis leído mi breve biografía en el libro, pues ya digo que al revés que la inmensa mayoría de la gente humana, no escribo desde pequeño. Bueno, ¿quién no ha escrito cuando es adolescente una poesía a su enamorada o a su enamorado, ¿no? Pero vamos, muchas veces leo biografías de otros autores, bueno, es que desde pequeño escribía y me gustaba mucho escribir. No es mi caso, me gustaba, pero me daba muchísimo respeto esto. Y bueno, y le perdí el respeto o el miedo un poco más mayor. Pero también porque venía de una experiencia primero de escribir artículos más o menos no, artículos de ciencias sociales con una serie de parámetros que has de cumplir obligatoriamente si quieres que te los acepten en alguna revista o si quieres que te los, en fin, participar en algún congreso. De ahí ya pasé un poco a escribir más ensayo, ¿verdad? Los 2 volúmenes de ensayos, por ejemplo, que ha citado Carolina, donde tienes algo más de libertad. Pero en un ensayo también tienes que seguir justificando y argumentando. No puedes escribir un ensayo sin argumentar lo que estás diciendo, ¿no? La argumentación será mejor o peor, serás más hábil o inhábil, o tendrás más referencias y más citas o no, pero tienes que argumentar lo que estás diciendo. Y aunque no abandono, de hecho tengo en marcha un par de libros de ensayo más, pero bueno, tardarán bastante. Llegó un momento en el que me seguía sintiendo como muy oprimido, ¿no? Y dije, no, tengo que escribir algo que sea donde escriba lo que a mí me dé la gana, sin necesidad de justificar nada, ni de argumentar nada. Dentro de los diferentes géneros literarios, seguramente el más libre en este sentido es la poesía. Lo que pasa es que a la poesía le sigo teniendo muchísimo respeto y cuando he escrito algo de poesía, pues la verdad es que no me ha gustado cómo me queda, ¿no? Y claro, en una novela también puedes eludir muchísimas de las obligaciones de justificar lo que estás diciendo, pero hasta incluso de normas ortográficas, cosa que yo huyo de hacer, ¿eh? Yo procuro que la ortografía y la gramática sean lo mejor posible. Siempre va a haber un error, segurísimo, aunque en la editorial haya un revisor ortográfico profesional. Pero bueno, hay grandes genios. Samuel Beckett, si no recuerdo mal, creo que sus novelas no las puntuaba, ni comas, ni puntos, ni nada. Y si no recuerdo mal, también tuvo el premio Nobel, ¿no? Además de sus obras de teatro, recordaréis pues Esperando a Godot y otras obras de estas características. Pero en sus novelas, que tiene 3 o 4, pues no las puntuaba. Saramago, creo que no hace puntos y aparte, ¿verdad? Entonces, yo no he ido nunca a una escuela de escritura, ¿eh? Lo que sí que he hecho, no he escrito desde pequeño, pero sí que he leído bastante desde pequeño, porque por fortuna mi padre lo tenía porque hace relativamente poco que se fue, una biblioteca importante. Y a mi padre siempre lo he conocido en casa con 3 o 4 libros a la vez, o sea, iba siempre, ¿no? Y ahí sí que empecemos a leer pues Drácula, toda la obra de Edgar Allan Poe, en fin, que a él le gustaba mucho todas las novelas de terror y tal. Y eso lo heredé de mi padre. Teníamos las novelas de terror y de fantasía. No de las de ahora, de las sagas estas de ahora, pero bueno, las clásicas. Bueno. Y eso es algo de lo que más me apasiona. También es muy difícil, es decir, porque claro, escribir sin referencias tiene la parte también peligrosa. Porque puedes ser un genio, cosa que no ocurre, como Saramago o como Beckett o como Bukowski, o puedes hacer el ridículo. Si empiezas a escribir lo que se te ocurre, pues puede quedarte una obra
muy loca, o puede quedarte un churro patatero, ¿no? Entonces también, aunque un poco comentando lo que tú decías, Javier, pues el empezar a escribir novela, y ya digo, y además, aunque tú no te has referido, pero me refiero yo, pues a una edad ya, que en fin, que 20 o 25 años ya no tengo, eso es evidente. Ahí la realidad sí que manda, ¿no? ¿Alguna cosa más que se os ocurra por ahí? ¿Comentario? Hay dos comentarios y dos preguntas en el chat que creo que valdría la pena que te lo lea. Hola, sí. Josep. Claudio dice: hola, Josep. Por favor, quiero escucharte contar un poco de vos como autor, cuándo empezaste a escribir y por qué, y acerca de la combinación entre los temas de ficción y de psicología y salud mental. Y María Cervantes dice: hola, me encantó el fragmento que leyó por la forma en que describe lo que acontece en ese suceso. Me gustaría saber cómo plasma la esencia del construccionismo social en su libro. Muchísimas gracias. Saludos a los dos. Hola, Claudio. Hola, María, que no os había dicho nada, creo, y me alegro mucho de veros. Bueno, Claudio, estoy abriendo el chat. Sí, el que haya temas, digamos, de psicología y de salud mental casi es inevitable, ¿no? Pero fíjate que es una jugada que puede tener diversas maneras de acercarse a ella, porque también hay temas de ciencia física, ¿no? Incluso, como creo que comentaba Rocío, pues hay algunas fórmulas matemáticas y tal que, cuidado, no es que no las entienda yo, es que no las entienden ni quienes las han diseñado, ese es otro tema, ¿no? Porque las matemáticas no las entienden ni los propios matemáticos. Estoy hablando de matemáticas, bueno, hasta incluso matemáticas básicas, ¿no? ¿Por qué 2 y 2 son 4, ¿no? Sería una buena pregunta que se ha planteado a lo largo de la historia de la filosofía. Tampoco soy muy original en esta provocación, ¿no? Pero me gustaría poder decir, pero no quiero decirlo porque además está muy dicho y no me gusta repetir, ni por supuesto copiar, que hay temas de psicología y que hay temas de salud mental, pues porque me gusta indagar en el alma humana, ¿no? Esto es lo que me gustaría decir, pero no lo digo. Pero bueno, lo que sí que ocurre, Claudio, es que lo que sí que me gusta, y precisamente mi primer libro de ensayo se titula Mentalidad Humana, ¿no? Es reflexionar y dialogar acerca de qué es eso, de qué es la mente humana. Y creo que no hay ninguna respuesta absoluta al respecto. Y creo que en una novela se puede hablar de esto, porque al final, para mí, un acercamiento a los aspectos psicoemocionales y psicosociales de las personas es a través de la vida cotidiana. Y es a través de las narraciones que nos hacen las personas, que hasta incluso de cosas que podemos ver en la televisión, ¿no? A mí me inspiran muchísimo los anuncios de la televisión, también me ponen de muy mala leche, pero bueno, es un amor-odio, ¿verdad? Hay algunos anuncios que son muy inspiradores y otros que son las dos cosas, ¿no? Que son muy inspiradores y muy cabrones. Y entonces sí que ahí, Claudio, pues estaría eso. Por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo ahora, el protagonista es psiquiatra de profesión. Y además, como homenaje, Claudio, a ti y a otras compañeras que estáis de Argentina, además es psicoanalista, ¿no? Entonces, pero siempre mirando, ya digo, que el escribir estas cosas, aunque no tenga ninguna intención didáctica, ¿verdad? Pero que me ayude también a mí mismo a seguir reflexionando sobre qué es la mente humana, sobre qué somos, ¿no? Y en el libro, insisto, sin dar ninguna respuesta, tampoco la doy en los libros de ensayo, ¿verdad?
que ahí sí que se podría decir, bueno, pues tengo una hipótesis y la voy a demostrar, ¿no? Eso sería más bien un libro científico más que de ensayo. Y bueno, por ahí iría un poco, no sé si he respuesto tú, o he respondido, ¿cómo se dice? No, Sí, sí. 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 Y por supuesto la respuesta no da respuesta, como es lógico, ¿no? O sea, la respuesta tuya sigue abriendo y sigue en el camino de la indagación, que es lo que queremos todos, creo. Me alegra escuchar eso porque efectivamente no me gustan las respuestas definitivas a nada, ¿no? y menos Claudio de lo que comentabas. Sí, va a ser muy difícil que a mí que alguna vez me preguntéis algo en cualquier ámbito de la vida y os dé una respuesta definitiva. No digo que alguna vez no caiga en la tentación, puede ser, pero difícilmente. Y María, por lo que comentabas... Gracias, Josep. Nada, hombre, por favor, a ti. Lo que comentabas, María Cervantes, ¿cómo plasmo la esencia del construccionismo social en mi libro? Vaya, esta es una buena pregunta y bastante difícil, ¿eh? Pero fundamentalmente a través de los usos que hago del lenguaje, ¿no? El construccionismo social, como sabéis, le da una tremenda importancia a los usos performativos del lenguaje. Y disculpad si me enciendo un cigarrito, ¿a alguien le molesta? Sé que no debería de fumar, pero espero que no traspase el humo la pantalla, ¿eh? Todo llegará, Dolly, que ya sé que me está riñendo. Entonces, bueno, aunque no está explícitamente María, yo he trabajado muchísimo y he estudiado y sigo estudiando muchísimo todo lo que tiene que ver con el lenguaje en general. Desde esta idea, que para mí es muy potente, del construccionismo social, de que el lenguaje construye la realidad, hasta, bueno, pues me he atrevido a estudiar de forma más o menos, ¿no?, formal y académica, aunque no una carrera completa, pero sí varias asignaturas de lingüística, ¿no? Y en fin, y ahí pues conoces a todos los lingüistas, desde Saussure y bueno, muchos otros, ¿no?, Chomsky, etc. A ver, la relación directa es que constantemente, mientras estoy escribiendo, constantemente estoy atendiendo a qué usos y a qué juegos del lenguaje, como diría el filósofo Ludwig Wittgenstein, ¿no?, me estoy agarrando. No me importa tanto lo que enseñan, como digo, no he ido nunca a ninguna escuela de escritores creativos, pero bueno, he leído bastantes cosas y sobre todo pues, libros de grandes maestros, como los tengo aquí delante, por ejemplo, de Stephen King o de Margaret Atwood, ¿no?, que hablan un poco de su forma de escribir, etc. Entonces, a mí lo que, digamos, me siento muy influido es que qué intención tengo con los usos que estoy haciendo en ese momento del lenguaje, ¿no? Y esto creo que es una idea absolutamente construccionista. Tampoco quiero cerrarme ni encajarme, aunque en algún momento he dicho de una manera un poco provocativa, bueno, esta es la primera novela orientada por el construccionismo social, ¿no? Pero es una manera también de provocar y de que la gente diga, una de dos, qué bien, ¿no?, este tío que lo dice, o qué fantasma. Bueno, pues, siempre cuando uno hace una afirmación sobre su propia obra, sea verídica o no, pues corre el riesgo de que guste, ¿no? Y ese sería un poco el nexo, María. No hay una filosofía como tal construccionista detrás del libro, ¿no? No es un libro. De mis dos primeros libros, o los dos primeros anteriores, que eran de ensayo, los dos, en todas las palabras, resuman construccionismo social. Desde el título, en los dos hablo de que este libro va de construccionismo social, ¿no?, hasta la palabra fin. Pero claro, esto es una novela, entonces no hay nada que diga explícitamente, ¿no? Pues esto lo digo desde el construccionismo social o lo digo desde el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis no podría hablar porque no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno,
un poco lo que puedo comentarte es eso, es esa atención extrema, no tanto al estilo puro o no sé, o aprendido en una gran escuela de escritura, que las hay, sino a la intención que hay detrás de los usos que hago del lenguaje. Por ejemplo, quienes lo habéis leído, este y los anteriores, veréis que yo hablo siempre en presente y en primera persona. Cosa que académicamente en primera persona no se debe escribir nunca, siempre se debe escribir en plural, porque se supone que tu trabajo de investigación está en un grupo de investigación, etcétera, etcétera. Bien. Pero claro, en el ensayo ya no es libre. Cuando hago esto, lo hago con una intención de usar el lenguaje de una forma muy directa, que es como nos gusta hacer en el construccionismo social. Cualquier libro que leáis de cualquiera de nuestros maestros, no le dan muchas vueltas a las cosas. Lo dicen bastante clarito. Otra cosa es que a veces algunas ideas cuesten un poco de digerirlas o de masticarlas. Y ese sería, no sé, María, si te he contestado. Y definitivamente está ya la respuesta, aunque implícita, necesariamente tendría que estar desde el uso del lenguaje. Me encanta su respuesta. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por la pregunta. ¿Qué más cositas? ¿O hay algo por el chat o queréis...? Yo tengo una curiosidad, Josep. Sí, antes Rocío, en la presentación, hablaba de que tuvieron que votar por el título y terminó hablando de las esencias, ¿no? Según lo leyera. ¿De dónde viene el título? ¿O por qué lo tuvieron que votar? ¿O qué runruneaba entre ustedes para elegir un título? Porque es importante a veces la elección. Y la segunda... hablemos de sexo, todos han hablado de sexo, y en este final de domingo, o principios para otro, me entra ese interrogante, porque todas las que te han presentado hablan de eso, del papel del sexo que está en la novela, o cómo se mueve por ahí, y me llevó a la primera vez que te conocí, y ahora cuando escuchaba, que llevaba una camiseta negra, no sé si de los Ramones o de un grupo de heavy metal, y me vino sexo, drogas y rock and roll. Es decir, de ese trío habrá de todo un poco, solo sexo. Ya está. Empiezo por la última pregunta. Espérate a leer mi próxima novela si quieres leer más cosas de sexo. Porque a veces modifico algunas cosas incluso, ¿no? Aunque hace poco tuve una conversación con alguna de vosotras, no sé si, no recuerdo exactamente con quién, que me dijiste, no, déjalo, pon lo que te salga, ¿no? Pero bueno, a veces conviene. Bueno, yo creo que el sexo está ahí, ¿no? Y que es muy importante, también digo en el libro, digo, no, tampoco hay que darle a lo mejor una sobreimportancia porque lo hacen hasta los pajaritos, o sea que tampoco es tan, quiero decir, desde un punto de vista biológico, pues es necesario y es bueno, ¿no? Lo que no hacen los pajaritos es algo que sí que es una construcción humana y construcción social, histórica y cultural como tal, que es el erotismo. Entonces, aunque a veces en la novela y en la nueva también utilice palabras muy directas. Si he de decir coño, digo coño. Y si he de decir polla, digo polla. No me voy con florituras. También digo pene o digo florecita, si sale así, ¿no? Pero no es tanto el hablar de eso, sino cómo hablamos de eso. Cómo, no sé, hay dos extremos, ¿no? Casi tampoco me gusta hablar de extremos, pero o está ese puritanismo que aún heredamos en fin, de tiempos pasados y oscuros, ¿no? Concretamente en nuestro país, pero también en otros, o está ya el hardcore, ¿no? El porno y tal, que eso me gusta más que los tiempos oscuros.
Pero yo le doy una gran importancia al sexo como relación, ¿no? Y por eso es sexo, pero no es un sexo biológico como los pajaritos, sino que es un sexo erótico, o esa es la intención, ¿no? Cuando narro las relaciones de mis personajes, que no mías, pues, si no tendría que tomar muchas vitaminas en ese plano. Y la primera pregunta era, perdona, Mamen, que se... El título, que tuvieron sobre el título. Sí, esto fue muy gracioso porque de repente un día se me ocurrió poner en Facebook, que sabéis la mayoría que soy totalmente adicto a Facebook, en pena, ¿no? Aunque no tanto como parece, también tengo, no vivo toda mi vida enganchado al Facebook. Pues se me ocurrió ya cuando la novela estaba prácticamente terminada, buscar algunas fotos para la portada y puse dos, ¿no? Y entonces, sin mayor intención, simplemente dije, pues estoy pensando entre estas dos fotografías. Y pareció como que hubiera desencadenado una especie de votación. Y bueno, y al final pues me lo tomé casi como eso. En esa votación salió perdiendo Moni, en este caso, porque le gustaba más la otra foto, pero bueno, la tengo ahí, ¿eh? Quién sabe si. Y luego también, de alguna manera, pues con el título también jugamos un poco, ¿no? Así entre los amigos y tal. Porque claro, la esencia de las cosas es un libro muy bueno para la filosofía, pero no sé si para una novela que era demasiado serio, o es atractivo, o despierta la curiosidad, o no. Y también pues, lo estuvimos comentando con algunas personas, ¿no? ¿Qué título ponemos, ¿no? Echando una mano. La verdad es que esto es muy interesante. Yo hoy he tenido una anécdota, si me permitís que la cuente, hace apenas unas horas, ¿no? Muy rápida. Yo de vez en cuando en Facebook voy publicando trocitos, en su momento de la esencia de las cosas, y ahora pues del libro que estoy escribiendo. Y la gente somos más participativos y más colaborativos de lo que a veces parece, ¿no? Lo digo porque también estos días, no quiero hablar del coronavirus ni mucho menos, pero estos altibajos que tenemos, ¿no? Donde sí hay mucha colaboración, pero también los ratos que se puede salir a la calle porque la gente no respeta las normas de seguridad, entonces pues, parece que no haya tanta colaboración entre los seres humanos. En fin, tampoco voy a complicar estas cuestiones. Pero hoy mismo, por ejemplo, en un fragmento que he publicado pequeñito de mi nueva novela, una amiga pues me ha dicho, dice, quedaría mejor si quitaras esto, no sé qué. Y entonces le he hecho caso y lo he quitado y efectivamente queda mucho mejor, ¿no? Y me he emocionado mucho porque he pensado, fíjate, cuando te toman las cosas como con este talante, ¿no? No me gusta la palabra talante tampoco, pero no sé cómo decirlo ahora mismo, y no te lo tomas como una crítica, ¿no? Y experimentas con lo que otras personas te están diciendo, pues a lo mejor avanzas muchísimo. Y efectivamente, o sea, en esto que solo era prácticamente una palabra, ¿no? Está en Facebook, si entráis en mi muro lo veréis enseguida. Además, algo que me ha encantado hoy es que además la conversación es pública. O sea, no es una observación que me haya hecho esta amiga en privado, esto lo podrías mejorar, no, sino que públicamente ha dicho eso queda feo, o no me gusta, o no queda bien y tal. Entonces lo he quitado y efectivamente ese trozo es un párrafo muy cortito, 5 líneas apenas. Gana muchísimo, ¿no? Bueno, pues este tipo de juegos, Mamen, son de alguna manera que no están premeditados, ¿no? No hice una encuesta para elegir la portada ni para elegir el título, pero que fueron saliendo ambos de conversaciones, de ideas, ¿no? De aportaciones. Al final, como todo el libro, también ha dicho Rocío al principio, quiero recordar pues un poco que de alguna manera estáis todas y todos, ¿no? En el libro, algunas bastante explícitamente, pero otras pues porque al final, ¿quién soy yo si no sois vosotras y vosotros? ¿Quién es mi libro si no sois vosotras y vosotros? Y más gente, afortunadamente. Gente que me da mucha pena en estos momentos no poder abrazar, y no sabremos cuándo podremos hacerlo, pero bueno, espero vivir lo suficiente para volver.
Gracias, Mamen. No sé si he respondido. Sí. ¿Alguna cosita más? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? Mako está comentando algo en el chat. Marco también creo que se ha despedido. Bueno, nos hemos pasado ya del tiempo, pero si queréis que continuemos charlando, pues yo no tengo ninguna prisa, ¿no? Y si queréis que nos demos media horita más o así, pues... Y si no, pues cuando queráis, no hace falta ni que os despidáis ni que digáis nada, pues desconectáis y ya está, ¿no? Gracias, Marco. No sé si estás por ahí todavía. Mako, que es mi hermana, ella mucha honra. También está bien que la familia vengan a las presentaciones, ¿no? Es una de mis hermanas, ya tengo 3 más. Dice, me ha encantado, he disfrutado mucho con la lectura y me ha hecho pensar y aprender en lo que es esencial. El amor, el sexo, la soledad. Cada momento es único y esencial, que lo disfrutéis como lo he hecho yo. Gracias, Mako. Es que al final, a ver, si nos vamos a la filosofía, ¿no? Y el protagonista es doctor en filosofía, Aristóteles fue seguramente el que mejor explicó el tema de los universales, ¿no? Y los universales sería aquello que es común a todas las cosas o a ciertas cosas en la esquematización que él hizo del mundo, ¿no? Hay algo universal y en cierto sentido esencial, o por ser universal es esencial, que es común, digamos, a todos los árboles, de manera que un árbol es árbol aquí y es árbol en la China, ¿verdad? Pues no, y a mí me encanta Aristóteles, pero en este caso discrepo de él. Un par de siglos antes que Aristóteles hubo otro gran filósofo del cual en fin, se ha perdido gran parte de su obra, que es Heráclito, y Heráclito pues ya decía que es imposible bañarse 2 veces en el mismo río porque todo fluye, porque todo cambia. Entonces, en definitiva, lo esencial para mí no es tanto el amor, no es el sexo, no es... aunque en la última parte del libro, bueno, ya lo leeréis, hay una pequeña deriva, pero es más una broma que otra cosa. Lo esencial para mí es que todo cambia, y eso lo dijo Heráclito hace 2700 años. Luego, hace 2700 años todavía no había aparecido el logos en Grecia, que vino un poco más tarde, y ya la filosofía de Aristóteles es bastante más racionalista y lógica. Pero a mí me parece que si hay una esencia en algo es que siempre todo está en movimiento. Y no podemos hablar de una esencia del sexo, no podemos hablar de una esencia del amor, no podemos hablar de una esencia de la guerra, del odio, de las emociones humanas, ¿no? Entonces, pero claro, ¿dónde está ese movimiento? Y ahí sí que me atrevo a responder, aunque no de una manera tajante, ¿no? Está en la cotidianidad. No está en los grandes hechos históricos, en los grandes amores, Romeo y Julieta, maravilloso Romeo y Julieta, no Shakespeare, por supuesto. Pero no está en esas grandes historias, que también, sino que está en nuestras vidas cotidianas y las de las personas que están a nuestro lado. Cuando salimos a la calle, cuando vemos una película, cuando leemos una novela, cuando leemos... Ahí es donde para mí estaría, si es que está en algún lado, que son la esencia de las cosas. Y como también parece tener bastante lógica la idea de que las personas pues unos días estamos muy enamorados, otros días un poquito menos, unos días amamos de una manera, otros un poquito menos, otros días pues hacemos el amor 2 veces en un día, y luego como aquel chiste, ¿no? Oiga, usted entre polvo y polvo fuma. ¡Uy, cartones! ¿No? Y otros días estamos enfadados y tomaríamos el Kalashnikov y saldríamos a la calle a armar la revolución, y otros días, pues bueno, pues nos conformamos un poco más con el mundo que nos rodea. Gracias, Mako, por esta observación.
Yo quería hacer un pequeño comentario de mi experiencia en la relación con Joseph. Conocerlo a través de lo académico, a través de sus novelas, es muy enriquecedor, pero no hay nada más maravilloso que transitar cosas cotidianas con Joseph, como puede ser sus espacios, la necesidad de sus espacios, el reírnos a carcajadas con una copa de vino, el volar en avión. Fue una experiencia maravillosa y creo que es lo que más atesoro de su persona, de hacer que lo cotidiano se vuelva irreverente, se vuelva divertido y se vuelva momentos para recordar eternamente. Así que gracias, amigo, por compartirnos tu vida a través de tus obras y a través de estos espacios compartidos. Bueno, ahora ya sí que no es que me ponga rojo, me desmayo directamente, ¿no? Pero lo has dicho en esta última frase, son espacios compartidos, son experiencias compartidas. Son, entonces, a ver, es que solo tengo una respuesta, es que es fácil pasármelo bien con vosotras, pero no contigo solo, Ale, con todas las personas que estáis aquí y que nos hemos conocido y que hemos compartido comidas, cenas, charlas, risas a montones, pero también conversaciones que no necesariamente tienen que ser solo para reír, ¿no? Aunque reír es muy sano y es muy bueno y mantiene joven a la gente, ¿no? Te agradezco que destaques esta... Pero fíjate, es una característica de nuestras relaciones, no es una característica mía, ¿eh? No la llevo en el ADN, la he aprendido con vosotras y con vosotros. Y te lo agradezco, ya te digo, no me desmayo, pues porque quedaría un poco mal, pero casi. Bien, ¿alguna cosita más o queréis que vayamos terminando? Yo no tengo ninguna prisa, como digo. ¿Alguna crítica, algún comentario que queráis hacer? ¿Lo dejamos aquí entonces? ¿Os parece bien? Josep, sí. Desde Barcelona, que hace años que lo conozco a Josep, es una persona encantadora, es humana, muy humana, y que le estoy muy agradecida, pero no de ahora, de hace años, que ni me teñía entonces, imaginaros ya. Y estoy encantada, Josep, así, Bueno, yo sigo sin teñirme. Muchas gracias, Lidia. Sí, la verdad es que desde la época de la universidad y tal, que de la UOC y eso, que nos... Ya ni me acuerdo. Y hemos ido manteniendo contacto, lo cual es todo un placer. Y bueno, pues si no, gracias por tus palabras también. Si no queréis nada más, pues solo daros las gracias por haber venido, por este rato de conversación. No he venido a venderos nada, ¿no? Sabéis que en las presentaciones y tal, pues todo el mundo se siente luego, como nos sentimos obligados a comprar el libro para que nos lo dediquen, bueno, todo llegará y cuando llegue pues ya pasaré nota de quién lo ha comprado, ¿no? pero bueno. No, yo sé, pero la realidad es que tengo ganas de leerlo. La verdad que las tres que han presentado el libro nos han dado muchísimas ganas. El relato que hiciste vos fue espectacular y la verdad que no sé si es por Amazon que lo podemos comprar. Yo ya tengo ganas de leerlo aquí en Buenos Aires. Sí, a ver, en Amazon están las dos versiones, en papel y en KDP, en Kindle, en ebook. No os gastéis dinero, que un ebook lo he puesto muy barato, está muy barato, ¿no? Ya sé que a muchos nos gusta tener los libros físicamente y tal, pero lógicamente un libro físico pues tiene unos costes de producción y de edición que no suben.
Pues bien, repito, muchísimas gracias. Ha sido un tremendo placer. Me habéis dado también un espacio con vuestras preguntas, pues para poder hablar de mi nuevo trabajo, ¿no? Como novelista. Pues eso. Catarina, thank you very much for having here. Hearing only in Spanish, our conversation in Spanish, but it has been an honor to take you with us and a pleasure to see you. So let's maintain our conversations. Catarina, como os he comentado al principio, no habla español, pero bueno, es una muy buena amiga y quiso, bueno, yo la invité personalmente a si quería estar con nosotros. Pamela sonríe porque nos conocimos, hicimos un buen trío allí en Brno hace unos pocos meses y nos lo pasamos muy bien con ellas. Bien, pues cierro ya la conversación y estoy a vuestra disposición para lo que queráis, como siempre, cualquier cosita, hablamos. Besos. Chao, Josep, besos, gracias. Abrazos. Un abrazo grande. Adiós, tío, besitos. Luego, sobrina. Luego. Verdad que no te había dicho nada, gracias por estar también. Chao, chao. Gracias, un abrazo. Qué rico verlos a todos. Tío, eres un grande. Josep. Sí, que tenemos una visita pendiente ahí a tus tierras también, Eduardo.